Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder ver a cada uno de ustedes. Sé que falta mucho. Me gusto ver a hermana Mercedes, hacía tiempo que queríamos verla. También hermano Tomás por allá. Y en realidad yo pienso que a poquitito vamos a ir acostumbrándonos a venir de nuevo a las reuniones. Yo sé que ha sido mucho tiempo y hay muchos que están todavía con algún temor o puede que no puedan venir, pero estemos orando para que tengamos la congregación completa. Así que vamos a alabar al Señor el día de hoy, pero antes vamos a tener un momento de oración. Voy a pedir, ya que Víctor está ahí, que nos dirijas por favor en oración bien fuerte para la reunión del día de hoy. Amén. Oremos, hermano. Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por este día de vida que tú nos regalas. Gracias por la vida, por la salud y especialmente por tu salvación, Señor. Los que estamos aquí, Padre bendito, venimos porque reconocemos que tú eres nuestro Padre, porque tú nos has redimido, nos has salvado, Señor. Y lo que queremos hacer es retribuir eso, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra vida, con nuestros cánticos. Así que todo lo que sea dispuesto para hoy, Señor, todo lo que sea preparado, la lectura, la alabanza, la oración, las ofrendas, que puedas recibirlas tú, Señor, como una ofrenda de olor grato. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor, para que tú los ayudes a llegar con bien. A los que se han quedado en sus casas por distintos motivos, que tú les animes, les fortalezcas. A los que están de viaje también que les acompañes, Señor, en su tiempo de descanso y que también ellos puedan sentirse motivados a apartar un tiempo para ti. Y dejamos todo, Señor, todo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie para comenzar estas alabanzas y vamos a reconocer el amor del Señor con esta primera alabanza que se llama Mirad cuál amor. Ya estamos todos aquí porque el Señor lo ha permitido, no es porque cada día se dé por garantizado, porque sabemos que estamos en la mano del Señor y si estamos aquí es porque Él lo ha permitido. Así que vamos a cantar esta hermosa alabanza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Los hombres repiten, las mujeres siguen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. En realidad no hay mayor hermosura que saber que ese amor de Dios nos ha permitido reconciliarnos con el Padre y llegar a ser hijos de Dios. El siguiente es un himno también que habla acerca de las bendiciones que tenemos en el Señor y bendiciones porque hemos creído en Él, ¿ya? Dice el himno, yo sé a quién he creído. Amén. Amén. Del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por Él.
se demostró. Dice, porque si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaba leyendo el WhatsApp en la semana y supe que Víctor había tenido un desagradable incidente. Me gustaría que comentaras algo de eso, Víctor, como testimonio. Sí, voy a poner acá. Sí. El día miércoles, hermano, yendo al trabajo, ustedes saben que yo entro muy temprano, a las 5 de la mañana, yendo en bicicleta. 3 tipos me abordaron para intentar asaltarme. Y me pegaron, pero gracias a Dios no lograron botarme de la bicicleta. Me dejaron medio maltrecho, sí. Uno me pegó una patada aquí en la rodilla, con la clara intención de quebrármela, porque me pegó súper fuerte. Gracias a Dios no me logró botar. Como no me botó, un segundo tipo se abalanzó contra mí y me pegó en el hombro, lanzándome contra un árbol. Y gracias a Dios tampoco me pudo botar. Yo creo que me tienen que pegar un fierrazo en la cabeza. Y de ahí alcancé a arrancar, hermano. Pero fue una situación súper extrema, muy estresante, angustiante y no, la verdad es que no se lo doy a nadie, hermano. Alcancé, gracias a Dios. Yo le digo a la Alejandra que por los golpes que me dieron yo me tendría que haber caído. Yo doy testimonio de que el Señor me sujetó, porque Amén. una vez me pude haber salvado, pero 2 veces la verdad es que no lo explico. Y después pasé de día por el lugar y por donde me arranqué en la bicicleta también. No, sí, la verdad es que fue todo muy providencial. Y bueno, fui a la urgencia, me sacaron radiografía, gracias a Dios fue todo solamente hematoma, contusiones y el susto. Así que ese día fui a hacer la denuncia, quedó una denuncia por robo con violencia, así que quedé citado a la fiscalía. Los carabineros me insistieron en que por favor fuera, porque si es que pillan a los tipos en otros delitos, se suma, digamos, se suman las causas y tienen más posibilidades de que queden presos. Pero yo doy gracias a Dios porque el Señor me protegió, pastor, de verdad. El Señor me protegió y puedo contarlo como una anécdota. Así que gracias a Dios y doy gloria por eso, y dar gracias por Alejandra también, que siempre está cuidándome y preocupada. Y por cada una de las personas que la verdad es que muchos me han llamado, muchos se han preocupado para saber cómo está mi salud. Hoy día le puedo decir que todavía estoy medio machucado, me duele la pierna, es como un proceso, cada día es como un nuevo dolor que va apareciendo. Yo no sé qué contorsión habré hecho, hermano,
Me debe haber doblado como culebra porque el otro día tenía un dolor aquí, toda esta parte, la parte derecha. Pero aparte de eso, nada más. Así que gracias a Dios y gracias por la preocupación, hermano. Amén. Le damos gracias a Dios y hermanos, hay que estar orando unos por otros constantemente. Ya poner en la lista de oración a los hermanos. Estamos viviendo un tiempo en que los delincuentes están haciendo de las suyas y gracias a Dios lo tenemos a Él, que Él nos salva de muchas situaciones de peligro. A veces, como en el caso de Víctor, que está protegiéndolo en el acto mismo de ser asaltado, y otras veces no nos damos ni cuenta cómo el Señor nos ha salvado de situaciones peligrosas. Así que no olvidemos de estar orando por los hermanos de la congregación, que el Señor los cuide, que el Señor los proteja, que los libre de cualquier situación difícil. ¿Ya? Sabemos que Él lo hace, tenemos como testimonio a Víctor. ¿Ya? Ustedes saben que si alguien va en bicicleta y le pegan un empujón, por poco que sea, pierde el equilibrio y se cae. ¿Sí? Eso es lo que pasa. En el caso de Víctor, el Señor lo sostuvo. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a seguir alabando a este maravilloso Dios que permanece siempre fiel. Le voy a pedir que se queden en los asientos nomás y vamos a entonar esta canción, este himno, esta alabanza al Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Amén. Muchas gracias, hermanos. No olvida cada una de las alabanzas que entonamos el día de hoy tienen que ver con bendiciones que tenemos en el Señor. Ese amor, esa seguridad que tenemos en Él al saber que hemos creído en un Dios todopoderoso, un Dios que estuvo dispuesto a entregar su propio Hijo para que nosotros tuviéramos la posibilidad de reconciliarnos con Él. Un Dios que permanece siempre fiel. Cada una de las alabanzas que hemos entonado esta mañana hablan de bendiciones. Y el sermón tiene que ver con ello, con las bendiciones espirituales. Y nuestro texto se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1. Voy a tomar una porción que va del versículo 15 al 23. Y podríamos hacer la lectura de manera antifonal, como se llama. Yo voy a leer el versículo 15, ustedes el 16, y nos vamos a alternar hasta llegar al versículo 23 y lo leemos todos juntos. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 15.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza? El 20 les toca a ustedes. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ustedes? Todos juntos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted se comunica con nosotros. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo tenga plena libertad para obrar en nuestros corazones, que saque, Señor, de nuestra mente cualquier cosa que no sea el estar concentrados en lo que dice su palabra, y de esa manera, Señor, que sus bendiciones lleguen a nuestras vidas y a través de nosotros, Señor, a aquellos que necesitan escuchar también de las misericordias de Dios y de este maravilloso Dios de amor que busca reconciliar al hombre consigo mismo. Padre amado, bendiga su palabra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No sé la experiencia de ustedes, pero en muchas ocasiones, por este afán, ¿no es cierto?, en el que nos vemos involucrados en la vida diaria, nos olvidamos, y me pasa a mí, de la importancia de la cruz. Nos olvidamos de la resurrección en nuestros corazones. Cosas que son tan grandes que nos debieran siempre estar alentando. Pero, como les digo, una nueva enseñanza, decimos, para que nos motive. Una nueva técnica. ¿Cuántas técnicas hay para llevar el mensaje de salvación? Y pensamos que se necesita algo más. En el fondo, algo más de lo que Dios ya nos ha revelado en las Escrituras. Pero en realidad, hermanos, lo que más necesitamos nosotros es una fe más profunda en aquello que ya nos ha sido entregado. A mí siempre me decía mi papá, si tú no haces lo que yo te pido, no me pidas que te entregue más. Muchas veces Dios actúa de esa manera con nosotros. Dios ya nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Lo que en el fondo los cristianos necesitamos es más de la vida de Cristo en nosotros. Sabemos que Él está en nuestros corazones, pero ¿cuánto le dejamos actuar en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto de nuestra vida cotidiana está en control del Señor Jesucristo, o nosotros queremos controlar partes de nuestras vidas? Una nueva experiencia, ¿no es cierto? Una nueva enseñanza, decimos, para que nos motive. Una nueva técnica. ¿Cuántas técnicas hay para llevar el mensaje de salvación? Y pensamos que se necesita algo más. En el fondo, algo más de lo que Dios ya nos ha revelado en las Escrituras. Pero en realidad, hermanos, lo que más necesitamos nosotros es una fe más profunda en aquello que ya nos ha sido entregado. A mí siempre me decía mi papá, si tú no haces lo que yo te pido, no me pidas que te entregue más. Muchas veces Dios actúa de esa manera con nosotros. Dios ya nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros.
Y mientras nosotros no hagamos lo que Él nos pide, difícilmente Él va a entregarnos más responsabilidad a cada uno de nosotros. Así que lo que en el fondo los cristianos necesitamos es más de la vida de Cristo en nosotros. Sabemos que Él está en nuestros corazones, pero ¿cuánto le dejamos actuar en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto de nuestra vida cotidiana está en control del Señor Jesucristo? ¿O nosotros queremos controlar partes de nuestras vidas? Hay veces que decimos al Señor, quédate aquí, yo voy a hacer esto. No, Él quiere el control. Por algo se le dice Señor, ¿no es cierto? El Señor significa que Él está por sobre todo. ¿Y es esa la situación de Cristo con nuestra vida? Estamos conscientes, quizás lo sabemos aquí, pero cuando salimos de aquí de la iglesia y pasan ciertas cosas en nuestra vida, seguimos estando conscientes de que Él es el Señor y no nosotros. El pasaje de hoy aquí en el libro de Efesios busca profundizarnos en el Evangelio, es decir, cómo poder hacer que nuestro conocimiento del Señor Jesucristo y del Evangelio sea algo más vivo en nuestro ser, algo que realmente lo sintamos cada día. En este pasaje de Efesios 1, del 15 al 23 que acabamos de leer, el Señor habla de ciertas bendiciones, pero quiero mostrarles el contexto. En el mismo libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14, se los voy a resumir, ustedes lo pueden leer de todas maneras en sus casas. Pero el Señor parte diciendo que estas bendiciones, el Señor las ha dado a los que creen en Jesucristo. Yo no sé si Max podría poner Efesios 1, versículo 3 al 14, para que vayamos viendo. Fíjese, se dice ahí el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, para los que creemos en el Señor, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Ya? Y luego dice que Él nos ha escogido en Cristo desde la fundación del mundo. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él, a los que hemos creído. Y no solo eso, sino que nos adopta. Versículo 5. Nos adopta para ser hijos en lugar de enemigos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia nos dice que antes no éramos hijos, sino todo lo contrario, éramos enemigos. Pero los que hemos creído, el Señor no solamente nos llena de toda bendición, sino que nos dice que fuimos escogidos, sino que además dice que llegamos a ser sus hijos. Y Él nos ama, nos perdona los pecados y nos ha redimido con la sangre de Jesucristo, lo que dicen los versículos 7 al 13. Ustedes pueden leer sus Biblias, del 7 al 13. También dice que nos ha dado el Espíritu Santo, versículos 13 y 14, si lo puede buscar Max. Versículo 13 y 14 dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de esta herencia espiritual que vamos a disfrutar para siempre en el cielo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis, que dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 agrega lo siguiente, este Espíritu Santo de la promesa dice que es la arras de la seguridad, la garantía ya de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el apóstol Pablo
describe todas estas verdades que son verdades gloriosas a la iglesia de Éfeso, a aquellos cristianos. ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos no solamente necesitaban escuchar estas verdades, ya que es bueno tener un conocimiento intelectual, pero necesitaban ellos que estas verdades llegaran a lo profundo del corazón para transformar cada pensamiento, hermanos, para transformar cada pensamiento, cada acción, cada actitud nuestra, cada relación interpersonal en nuestras vidas. Por eso Pablo ora de esa manera por los hermanos que están en Éfeso, y es lo que leímos en los versículos 15 al 23. Y no solamente oró por los cristianos en Éfeso, sino que esa oración nos incluye también a cada uno de nosotros. Ahora, con respecto a este pasaje, es como estar viendo a través de la cerradura de una puerta todas las bendiciones. Yo no sé, cuando uno era chico y quería conocer, por ejemplo, cuando llega la Navidad y quiere saber de los regalos, uno busca y se mete en el closet y anda viendo las endijas a ver si hay algo detrás de eso. Estos versículos es como ver esas bendiciones, y el Señor no quiere solo que las veamos, sino que las tomemos para nosotros. En este mensaje vamos a ver 4 peticiones que debiéramos nosotros tener siempre presentes delante del Señor. 4 peticiones por las que orar para conocer cada día más a nuestro Señor. En estos días que están tan influidos con esta pandemia, que no sabemos si la pandemia va a ir variando, mutando, no sabemos. Es muy posible que esto se quede como una gripe, ¿no es cierto?, en medio nuestro, y tengamos que estar poniéndonos vacunas todos los años, pero esto crea una cierta incertidumbre en la vida de cada persona. Este coronavirus que nos cambió, uno ve nuestro propio país, uno ve todo y se ha producido un cambio. Ya no somos los mismos del año 2017. Las cosas han cambiado radicalmente. Pero en este tiempo es todavía más importante tomar esta oración del apóstol Pablo y hacerla nuestra. Porque son tiempos de sufrimiento, son tiempos de incertidumbre. Y saben, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de incertidumbre, el Evangelio brilla con más fuerza. Porque cuando la noche se va poniendo cada vez más oscura, la luz del Señor brilla y resplandece en todo su fulgor. Entonces, 4 peticiones para conocer más a nuestro Salvador. La primera la encontramos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, donde debemos pedir al Señor que abra más nuestros ojos espirituales. El Señor nos dio la vista, un hermoso sentido, pero muchas veces la vista queda corta y no vemos más allá, sino que nos fijamos en lo que está delante de nuestros ojos y nos desesperamos, nos asustamos, caemos en estado de ansiedad porque vemos esto nomás. Pero el Señor ve mucho más allá. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que era con Balaam, que estaba rodeado el profeta de no sé si es esa realmente la historia, ¿no es cierto? Rodeado de enemigos. Y el profeta tenía miedo. Y Dios le abre los ojos al profeta, los ojos espirituales, y él ve que los que estaban protegiéndolo a él eran mucho más que los enemigos. Muchas veces tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Que abra nuestros ojos espirituales. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a qué Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pedir al Señor, ¿no es cierto?, la sabiduría y que abra nuestros ojos espirituales, que alumbre nuestros ojos de manera espiritual. ¿Ya? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otras traducciones dicen que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta oración? ¿Por qué necesitamos iluminación espiritual? Bueno, la Biblia dice que en primer lugar somos pecadores. Pecadores perdonados, pero somos pecadores. Y el pecado nos ciega espiritualmente. Cuando estamos en pecado, no vemos realmente la realidad. El pecado nos nubla el entendimiento, oscurece el entendimiento. Y por medio del Evangelio, Dios abre nuestros ojos para ver con claridad. Muchas veces hemos contado ese chiste, ¿no es cierto?, del niño que estaba fuera de la iglesia católica vendiendo gatitos. ¿Ya? Vendía los gatitos católicos fuera de la iglesia. Y después una persona que lo vio vendiendo estos gatitos fuera de la iglesia, vio al mismo niñito vendiendo gatitos a los días después en la iglesia bautista, y eran gatitos bautistas. Le preguntó, bueno, yo te vi allá, ¿por qué en la iglesia eran gatitos católicos y ahora vienen acá y son gatitos bautistas? No, es que ahora abrieron los ojos. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, tenemos nuestra vista cubierta. Y en realidad no siempre tenemos una vista natural 20/20, pero la vista espiritual es perfecta. Y esa es la que tenemos que pedirle al Señor. Hay que crecer en el discernimiento y en el conocimiento de Cristo para entender aún más la realidad que nos ha tocado vivir. Hay un enemigo espiritual, dice la Biblia, que busca y trabaja día y noche para que el ser humano no vea la gloria de Dios, no vea lo importante que es tener una relación con Jesucristo, no vea las bendiciones que Dios tiene para aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, lo vamos a ver al tiro, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, la Biblia dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿ya? El Dios de este siglo, dice, le tiene cegado el entendimiento a los incrédulos para que no vean a Cristo, para que no les resplandezca la gloria de Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Ya? Esa es la forma como el enemigo actúa. No quiere que el hombre vea, quiere que el hombre se mantenga en pecado. ¿Para qué? Para que no vea la realidad. Satanás pinta una realidad ficticia y el hombre cree esa realidad ficticia. Pero dice, si nuestro evangelio está encubierto, los que se pierden está encubierto. Y el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ya dice Dios, si se fijan ahí con minúscula, el Dios de este siglo, la Biblia cada vez que se refiere al Dios verdadero aparece en mayúscula, pero aquí la Biblia lo pone en minúscula, refiriéndose a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Por eso que nosotros como cristianos debemos pedir al Señor, así como lo hacía Pablo para los hermanos en Éfeso, de que los ojos de nuestro corazón, la vista espiritual, sea iluminada. Nosotros somos débiles, nosotros somos personas que se distraen con mucha facilidad, somos personas que nos estresamos mientras estamos enfocándonos
en las cosas de este mundo y no enfocándonos en las cosas que son espirituales. Por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. De esta petición de tener abiertos nuestros ojos espirituales, fluyen 3 peticiones importantísimas sobre la esperanza, el amor y el poder. Así que tenemos que orar al Señor: Señor, ayúdame a entender la esperanza que tenemos en Cristo. ¿No es cierto? Pablo en este pasaje comparte 3 razones por las que él está orando. Él ahí en el versículo 18 dice a los hermanos en Éfeso que él ora para que sepan cuál es la esperanza. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Dice que él quiere que sepan cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado. Y ahora sí, porque la esperanza es algo fundamental para cada uno de nosotros como cristianos. Ahí dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. ¿Ya? La esperanza, como les decía, es algo fundamental en la vida tuya y en la vida mía. Una esperanza, por ejemplo, la esperanza de una resurrección futura. De saber que, bueno, todos nos vamos a morir, tarde o temprano, unos primero, otros después. Pero ¿dónde radica la esperanza? La esperanza radica en que la muerte no es el final para los que creen en Cristo. ¿Ya? Va a haber una resurrección futura. Y no solo eso, sino que también tenemos la esperanza de que estar muertos aquí en la tierra significa que estamos presentes con Cristo. ¿Ya? Pablo dice que si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso aparece en 1 Corintios 15, 19. Es decir, si para nosotros Cristo sirve mientras estamos vivos y no tenemos esperanza de una vida futura, dice que somos dignos de conmiseración, es decir, somos dignos de lástima, si esa es la situación. Por eso dice que nosotros debemos entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 5, Efesios 2, 4 al 5, nos recuerda justamente esta nuestra esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Ahí nos dice que antes de haber conocido a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No es cierto? Ahí pueden ver ustedes, dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y agrega el versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Merecíamos la condenación, merecíamos la ira por toda la eternidad. Sin embargo, dice que en la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado. Es obvio, un muerto no tiene vida. Un muerto no sirve para nada, más que para descomponerse y desaparecer. Pero dice que estando nosotros en esa condición, muertos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Yo creo que es más fácil ver la esperanza que tenemos en Cristo en los momentos que estamos viviendo, porque todos los dioses falsos de la sociedad
no nos pueden ayudar en el problema. Por ejemplo, el dinero no puede ayudar a una persona que es infectada, ¿no es cierto? Por mucha plata que tenga, esa persona, si es infectada, puede morir y el dinero no le va a servir para nada. Los políticos no sirven para nada, no nos pueden ayudar en la crisis que se está viviendo, ¿no?, con esta pandemia. El entretenimiento, los deportes y cualquier otra cosa que se transforma o ha transformado en dioses para los hombres no los pueden ayudar. Solamente la ayuda la encontramos en Cristo. Él es el único que entrega esperanza al ser humano. La realidad es que hay una crisis mucho más grande que el coronavirus en este mundo, que garantiza matar a cada persona que existe en este mundo. Y ese agente de muerte no es el coronavirus, sino que es el pecado. Es el pecado. Y no hay vacuna que pueda quitar esta enfermedad del hombre. Solamente podríamos decir, una transfusión. Solamente la sangre de Cristo limpia esta enfermedad que se llama pecado. Cada persona en el mundo se ha transformado en enemigo del Dios Todopoderoso. Y cada persona en el mundo que es enemiga de Dios merece el infierno. Así Dios lo ha decretado. Pero en Cristo tenemos esa esperanza, que en Cristo recibimos nosotros perdón de pecado, herencia en el cielo y una permanencia eterna al lado del Salvador. En Romanos 4, versículo 25, Romanos 4, versículo 25 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Razón por la cual nosotros no necesitamos temer al futuro, porque ahí está la esperanza. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Los que creen en Cristo son justificados por esa resurrección maravillosa. Eso es lo que llama la Biblia la esperanza bienaventurada. Saber que si morimos, vamos donde está Cristo. Y aún más, sabemos que si estamos en Cristo un día, nuestros cuerpos van a ser resucitados y van a tomar una forma gloriosa como la que tomó Cristo después de su resurrección. Ahora, si alguien no tuviera esa esperanza en Cristo, el llamado es a que confíe hoy día en el Salvador. No hay que confiar en los hombres, hay que confiar en Cristo, entregarse a Él, pedir perdón arrepentido por los pecados y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Porque hay algo peor que morir con el coronavirus. Es algo peor que morir faltando el oxígeno. Y eso que es peor es morir sin el perdón de Cristo. Porque eso implica un sufrimiento eterno, un sufrimiento eterno. Por eso yo doy gracias de que tenemos esta esperanza en Cristo. Y Pablo le decía a los hermanos en Éfeso que él oraba para que ellos supieran que existía esa esperanza. Ahora, con los ojos en nuestra esperanza bienaventurada, no hay nada que nosotros no podamos padecer, no hay nada que nosotros no podamos soportar, no hay ningún sufrimiento aquí en la tierra que nos pueda afectar. Cualquier cosa que estemos sufriendo aquí en la tierra tiene una fecha de vencimiento. Pero la gloria de estar en la presencia de Dios en el cielo es para toda la eternidad. Por eso que los primeros cristianos morían
en las arenas del circo romano con una oración en la boca y entregándose totalmente a las circunstancias, porque sabían que lo que venía era mucho, mucho mejor que lo que estaba padeciendo en ese momento. Pablo dice en Romanos 8, versículo 18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿no es cierto? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que tenemos que orar para entender la esperanza que tenemos en Cristo. También orar para conocer más de su amor. Esa es la tercera petición, conocer más de su amor. En Efesios capítulo 1, versículo 18, Pablo decía que él oraba para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay algunos intérpretes de la Biblia que piensan que Pablo pide que los efesios sepan, los cristianos de la iglesia en Éfeso sepan más de esta herencia que Dios va a proveer, como dicen estos versículos. Pero yo creo que Pablo está pidiendo que los cristianos sepamos que los santos son esta herencia gloriosa de Dios. Cada uno de nosotros somos parte de esta herencia de Dios. Los que creemos en Cristo somos el especial tesoro de nuestro Padre Celestial. Muchos sabemos en nuestra mente que Dios es amor, ¿no es cierto? Pero hay muchos que no han experimentado todavía lo que es ese amor de Dios en sus propios corazones. Hay muchas veces que se repite esa frase con mucha liviandad, pero hay que saberlo en el corazón. Hay que saber y estar seguro de que Dios me está amando. A pesar de lo malo e indigno que soy, Dios me ama, me ha amado y me va a seguir amando. Porque yo he reconocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Leí de un profesor en un seminario evangélico en Estados Unidos que hizo una encuesta muy informal en una clase de 120 alumnos. Y él preguntó, ¿crees que Dios te ama? Y solamente 2 estudiantes respondieron que sí. Los demás dijeron, yo sé que tengo que decir que sí, pero no lo siento mucho. No lo siento mucho. No sé si puedo decir honestamente que creo que Dios me ama. Es una pregunta válida para nosotros. ¿Crees tú que Dios te ama? ¿De corazón? ¿Sabes que Dios te ama? ¿O cuando viene alguna dificultad, lo dudas? Aquí habían 2 estudiantes que dijeron que sí, ellos sabían que Dios los amaba. Porque sabemos que Dios nos ama incondicionalmente. De la misma manera nosotros debiéramos saber que amamos a Dios, no importa lo que nos pase. Yo lo amo porque lo amo y punto, no porque estoy bien, no porque me va bien, no porque tengo salud. Fíjense que en los votos del matrimonio, cuando dice en salud y enfermedad, en riqueza o en pobreza, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nosotros y Dios. Nosotros debemos amar a Dios siempre, sin importar la situación en que nos veamos enfrentados. Porque para muchos es fácil amar a Dios cuando se está bien. Pero ¿y cuando estamos mal? Cuando está pasando una dificultad. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios no nos ama? Hay que reforzar eso. Por eso Pablo dice que él ora por este amor, porque de lo contrario es una tragedia. No sentir amor
o no sentir el amor de Dios. Es un problema, hermano, aunque ustedes no lo crean, de muchos cristianos. Sabemos intelectualmente que Dios nos ama porque la Biblia lo dice. Pero muchas veces pensamos que Dios es como un jefe estricto, ¿ya? Más que un padre amoroso. Muchas veces basamos nuestro amor en lo que hacemos por Él, más en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No, yo amo a Dios porque voy a la iglesia, doy los diezmos, hago esto, ¿no? Yo amo a Dios porque Él murió por mí en la cruz. Yo amo a Dios porque Él me ha dado la vida. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Pablo, al hablar con los cristianos de Éfeso, sabía que muchos de ellos no sentían realmente el amor de Dios de una manera perfecta en sus vidas. Por eso les invita y nos invita a nosotros a pedir más de este amor en oración. Fíjense, piensen ustedes, los que son papás, cuando nace un hijo, nace un nuevo amor en el corazón del papá y de la mamá. Cada hijo que nace se ama, aunque los amamos a todos, pero se ama de una manera distinta. Pero siempre está ese amor. Y no hay nada que los hijos puedan hacer que quiten ese amor del corazón. Por eso es que cuando uno disciplina a un hijo, no lo hace porque le guste pegarle al hijo. Uno lo disciplina porque lo ama y quiere que se corrija. Por eso la Biblia nos dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. No es porque Él sea un Dios sádico, sino porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entre padre e hijo se produce un vínculo inquebrantable. Nadie puede cambiar esa relación padre e hijo. Para los padres siempre sus hijos van a ser amados. Fíjese que cuando uno ve otros niños, a uno le agradan los niños, ¿no es cierto? Los encuentra tiernos, pero muchas veces cuando otro niño que no es nuestro hijo está llorando, no nos inquieta como cuando uno de los propios llora. Incluso podemos estar haciendo algo y sentimos un llanto por allá y no nos llama mucho la atención. Pero podemos estar en la misma actividad y llora un hijo nuestro, inmediatamente sabemos que pasó algo y queremos ver qué es lo que está pasando. Dios es así con los suyos, siempre está pendiente. Claro, hay quienes no son hijos de Dios. Y aunque Dios es amor, su preocupación es por los suyos. Por ti y por mí y por todos aquellos que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él va a estar siempre preocupado, siempre nos va a estar amando. Y debido a ese amor, nosotros debemos amarlo a Él de igual manera. Desde el principio, vemos nosotros en la Biblia que Él quiso tener un pueblo para sí. Un pueblo del cual Él ser su Dios. Un pueblo del cual Él ser el Padre adoptivo. Y donde se ve más ese amor, como les decía hace un rato, es en la cruz del Calvario. Un versículo muy conocido que es Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando del amor de Dios. Y también en Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó, hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que debemos orar: Señor, ayúdame a estar más consciente cada día de tu amor por mí. Por último, orar pidiendo al Señor saber más de su poder en nosotros. En Efesios 1:19 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? En este versículo 19 de Efesios capítulo 1, Pablo ora para que los cristianos puedan conocer el poder de Dios disponible para cada creyente. Y usa 4 maneras para decirlo. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Eso es lo que Pablo está pidiendo en la oración, que los creyentes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. De su poder para con creemos según la operación del poder de su fuerza. En este pasaje de Efesios capítulo 1, del 15 al 23, las palabras sobre el poder de Dios son un énfasis. Por eso da 4 versículos más sobre el poder de Dios disponible para cada uno de nosotros. Comparte Pablo 3 ejemplos para entenderlo más. Por ejemplo, él habla en el versículo 20 de la resurrección de Cristo, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Versículos 20 al 22 habla del poder que llevó a Cristo al cielo, a su exaltación, la ascensión del Señor. Dice: y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales le dio, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. En la versión de la Biblia de las Américas dice que lo puso muy por encima, no solamente de los de este siglo, sino de los del siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder que el Señor nos ha entregado. Y pone también el versículo 22 el poder de poner a Cristo como la cabeza de la iglesia. Dice: y lo dio, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo está diciendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que reina sobre todo el universo. Y Cristo está por sobre todo poder, sobre toda autoridad, y dice que este poder es para con nosotros los que creemos. Dios no nos da superpoderes a nosotros como Superman o Iron Man, ¿no es cierto? Eso no se trata de esos superpoderes, sino que nos ayuda con su poder. Y esto es lo que Pablo puede mandar ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fíjense, en Efesios 6, 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos da el poder que necesitamos para hacer la labor que Él nos ha entregado. A veces los cristianos entienden que el poder de Dios y el poder de Satanás como que están en el mismo nivel. Y hay que darse cuenta de una cosa bien importante. Aquí en Efesios se está hablando de los poderes espirituales. Y algunos cristianos actúan como que Dios y el diablo tienen poderes similares. A veces gana Dios y a veces gana el diablo. Pero no es así. La Biblia dice que Dios creó a Satanás. Por lo tanto, no son iguales Dios y Satanás. Satanás es una criatura, valga la redundancia, creada por Dios.
Y Satanás tiene que someterse al señorío de Jesucristo, al señorío de el Hijo de Dios. Por eso ahí en Efesios 1:22 dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Por lo tanto, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Ahora, ¿cómo puede cambiar nuestras vidas el estar conscientes de este poder? En primer lugar, saber que no hay ninguna tentación que sea tan fuerte que tú no la puedas resistir, porque Dios te da el poder para resistirla. Eso nos dice la Biblia. Ningún cristiano puede decir, es que yo fui tentado más de lo que pude. No. Claro, somos tentados, pero tenemos el poder para resistir, porque Cristo vive en ti. Él te da el poder para resistir. No hay ninguna tribulación demasiado triste o fuerte que no puedas soportar. En esos momentos tenemos que recordar que el Rey del Universo, el Dios Todopoderoso, te respalda y que ni la muerte te puede separar de su amor o de sus propósitos para ti. Si Dios quiere que tú hagas algo, Dios va a abrir las puertas y Dios te va a llevar para que tú consigas hacer lo que Él te ha llamado a hacer, si tú estás dispuesto a hacerlo. También saber de este poder nos ayuda a nosotros en todo tiempo para vivir de la manera que Dios quiere. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, o en otras palabras, cuando nosotros pecamos, lo hacemos porque nosotros queremos pecar, no porque no tengamos el poder para evitar pecar. Dice que nosotros pecamos cuando de nuestros propios deseos cedemos a la tentación y caemos en el pecado. Pero Dios nos da el poder para resistir la tentación y no caer en el pecado. Así que la oración es, Señor, ayúdame a saber que este poder está disponible para mí. Para terminar, hermanos, quisiera sugerir, como en los términos de hoy, dos aplicaciones de todo esto. La primera es orar. Orar en todo tiempo, unos por otros. Orar con estas peticiones en mente, ¿ya? Conocer, pedirle al Señor que nos ilumine, que tengamos una vista espiritual, pedir al Señor que nos dé la capacidad de saber más de su amor, de no perder la esperanza que tenemos en Él y realmente reconocer que su poder puede actuar en nosotros. Este pasaje en Efesios capítulo 1 es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo ahí está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros tengamos un mejor entendimiento de lo que significa el Evangelio y de su morada en nosotros. Y la segunda aplicación es alabar a nuestro Dios. Alabar a este Dios misericordioso, alabar a este Dios soberano. Había una alabanza que quería cantar hoy, pero no la pusimos. Pero es más amor, más poder. En esta alabanza dice, más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y eso es lo que debemos querer cada día. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré con todo mi ser, te alabaré con todas mis fuerzas. Eres mi Señor, eres mi Rey. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Así que inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración, podamos decirle al Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Ayúdanos a aplicar esta oración poderosa en nuestras vidas. Queremos pedir más de Cristo, más de su amor, más de su poder en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre,
saber que podemos confiar y tener esperanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos están orando, quizás alguien el día de hoy pueda haber escuchado este mensaje y aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Pero quisiera decirle a esa persona que hoy es el día. Ahora el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Tú puedes cerrar tus ojos, pedir perdón por los pecados que hayas cometido y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Aún hay tiempo. Aún la gracia de Dios está disponible para todo aquel que quiera creer en el Señor. Es hablar con Él y pedir perdón y decirle que lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Ojalá ese sea el deseo. Y para los que ya somos cristianos, no nos olvidemos nunca del Señor que tenemos. Un Señor todopoderoso, un Señor de amor, un Señor de esperanza, que está siempre dispuesto, con las manos extendidas, a ayudarnos en el momento difícil. No decaigamos y llevemos este mensaje a aquellos que aún no le conocen. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu nombre sea glorificado, que recibas de nosotros toda la honra y la gloria. Bendícenos, Señor, durante esta semana, que podamos compartir el Evangelio y que seamos, Señor, fieles testigos tuyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. Y no nos olvidemos, aquí en la hoja que tienen ustedes en el tríptico, hay una serie de peticiones de oración. No nos olvidemos de estar orando por cada una de ellas. Seguir orando por don Fernando, el jefe de nuestra hermana Lucila. Que el Señor siga obrando en él, que haga su voluntad. Y él sigue estando un poquito complicado, pero dentro de su gravedad está avanzando. Así que no nos olvidemos de estar orando por ellos. Lean la hoja, hay varias peticiones. Si usted tiene otra petición que poner delante del Señor en su grupo, o agréguela en el WhatsApp, mándeme un WhatsApp para agregarla en el tríptico de la próxima semana. ¿Ya? Así que vamos a tener la ofrenda. Bueno, Pato, dirige la oración, pero bien fuerte. Mira al micrófono. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Y te pedimos, Padre, por estas ofrendas, Señor, para los distintos requisitos de nuestra iglesia. Te damos gracias por la hora alegre, Señor, y te pedimos que bendigas a cada uno de ellos. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de tomar la ofrenda, ¿hay algún otro aviso para que no tengas que volver ahí? Sí, el aviso de estar orando también por el hijo del hermano Cristian, ya que está, creo que esta semana ya tiene la operación. El 8 creo que... Mañana el 8, es 8, ¿no? O mañana, sí. Justamente mañana. ¿Ya? Y bueno, estar orando también por una petición que he estado conversando con Kate y todo, con el Señor. Una vez que se normalice un poquito más el tema de poder desplazarse más con mayor facilidad y todo el tema, es poder estar orando por los jóvenes, ¿ya? Hoy en día yo creo que es una gran tarea que tenemos, ¿ya? Con nuestros jóvenes, partiendo por nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos, ¿ya? Así que yo quiero que estar orando para que el Señor abra sus puertas y si necesitamos ayuda, que Él dé lo que uno necesita. ¿Ya? Eso sería como petición. Amén. Y quiero dar las gracias también porque el sobrino de mi cuñada, Mario Saldaña,
de 34 años tuvo una descompensación y pérdida de conocimiento, y que no reconocían incluso a su esposa con 34 años. Y quiero darle gracias al Señor y a las oraciones porque salió ya del tratado de unidad de tratado intensivo, producto de ese como ataque que le dio, y todavía está en evaluación, y seguir orando por él y por todos nosotros, que un día podemos estar muy bien y al otro día, si es que estamos. ¿Ya? Así que eso, hermano. Muchas gracias. Entonces vamos a entonar la alabanza que dice: el que siembra escasamente. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Hermano Héctor, ¿quisieras tú dirigirnos en oración para terminar, por favor? Bendito Padre, vamos delante de su presencia para darte las gracias, Padre, por poder estar en este lugar donde venimos a alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por bendice a las familias representadas en este lugar. Gracias porque pudimos escuchar palabra tuya, Padre. Y te pido una bendición muy especial por nuestro país. Bendícelo, bendice el presidente que va a ser del color que sea político, que tú le des la sabiduría que pueda dirigir este país. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por todo. Ahora quiero que los acompañes a nuestros hogares con tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo 21 igual vamos a tener reunión a la hora de siempre, para que sepan ustedes, ¿ya? Tienen que ir a votar de todas maneras, pero vamos a tener reunión también, ¿ya? Entonces, domingo 21, usted puede ir a votar antes o después de la reunión. Estemos orando, como decía el hermano Héctor, por quien va a ser el futuro presidente de Chile. El Señor ya lo sabe, y estemos orando para que podamos vivir, como dice la Biblia, en este país tranquilamente. Estamos orando por las autoridades, ¿ya? Que el Señor les bendiga, hermano. Estamos despedidos. Para siempre en ese corazón como Señor y Salvador. Y creo que esa es una de las cosas que más gloria da a Dios. Que cada uno de nosotros, sabiendo esto, lo pueda compartir con aquellos que no conocen de verdad a Jesucristo, el Salvador, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que nuestras vidas puedan ser puestas a ese servicio, para la gloria y honra del Señor. Entre todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, comer o beber, o cualquier otra cosa que hagamos, sea siempre para la gloria de Dios. Y una de las cosas que más trae gloria a Dios es que nosotros llevemos la verdad de Cristo a los que no le conocen. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos en Cristo de poder participar de la obra de salvación. Nosotros no podemos hacer nada para que otros sean salvos, excepto el compartir a Cristo. Él es el que salva. Él es el que perdona los pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él puso su vida en rescate por todos en la cruz del Calvario. Y no solamente murió,
sino que tiene el poder y tuvo el poder de volver a tomar su vida y resucitar de entre los muertos y sentarse a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que quieren creer en Él. Padre Celestial, ayúdenos a llevar este mensaje. Y si hubiera alguien sin Cristo escuchando estas palabras, que hoy sea el día de salvación, que hoy día esa persona pueda reconocer a este Dios maravilloso, encarnado en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, y acepte a Cristo como su Salvador personal, arrepintiéndose y confesándole a Él, porque en nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. Y para ello vamos a cantar Traer los diezmos al alfolí. ¿Nos ponemos en pie, por favor? Sí. Hermano Rodrigo nos dirige en oración. Hermano Arturo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por haber estado en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias por ese mensaje, Señor, que tú nos entregas de que estamos aquí, Señor. Que podamos hacerlo práctico, Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que llegaron, Señor, y a los que no han podido llegar, Señor, que están en sus casas, Señor. Bendice a cada uno. Llegamos esta semana aquí, Señor, que andemos bajo tu cuidado, bajo tu protección y tu amparo, Señor. Entregamos este día y esta semana aquí, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.